Mis hijos, Daniel y Sofía, volvieron a casa después de 15 años de absoluto silencio. Y yo, esa misma semana, firmé los papeles para borrarlos de mi testamento. Sé lo que deben estar pensando. ¿Qué clase de padre haría algo así? Pero les pido que me escuchen, porque para entender mi decisión, necesitan saber lo que sucedió en esta casa, en esta misma sala donde estoy sentado ahora. Estoy en mi viejo sillón de cuero, el que todavía guarda el calor de cuando les leía cuentos antes de dormir, con el aroma a libros viejos que siempre lo ha impregnado. Cuando los vi en mi porche, con sus ropas caras y sus sonrisas ensayadas, mi corazón, este viejo tonto, dio un vuelco de esperanza. Creí que el dolor de su abandono por fin había terminado. No sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba, y que todo giraba en torno a una herencia de $12 millones que acababa de recibir. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Ellos creían que venían a reclamar su fortuna, no tenían idea de que estaban a punto de recibir su última lección. Antes de que Daniel y Sofía aparecieran en mi puerta como fantasmas de una vida pasada, mis días seguían un ritmo tan predecible como el sol de Florida. Me levantaba a las 6 cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un gris pálido sobre los techos de mis vecinos. El primer sonido no era el de un despertador, sino el suave crujido de mis propias rodillas al ponerme de pie. La casa estaba siempre en silencio, un silencio espeso que había aprendido a llenar con mis propios rituales. El primero era el café. Tenía una vieja cafetera de cerámica que Elena me había regalado en nuestro 10º aniversario, pintada a mano con pequeñas flores azules que ya se estaban desvaneciendo. El ritual era siempre el mismo: moler los granos, sentir su aroma amargo y terroso llenando la cocina, y escuchar el lento goteo del agua caliente. Era un sonido que marcaba el verdadero comienzo de mi día. Mientras el café se preparaba, caminaba por la casa. Mis pies conocían cada tabla suelta del suelo de madera. Pasaba la mano por el respaldo del sofá de brocado, el que compramos en una tienda de segunda mano en 1987, y que aún olía ligeramente al perfume de Elena cuando el sol le daba de lleno por la tarde. En la repisa de la chimenea su fotografía me sonreía, una sonrisa genuina, capturada durante unas vacaciones en Los Cayos, con el viento enredándole el cabello. Cada mañana le daba los buenos días. «Hola, mi amor», susurraba. Era una conversación unilateral, pero era la más importante de mi día. Me mantenía anclado a quien yo era, a quien habíamos ido juntos. Después del café, solía salir al pequeño jardín trasero, era el dominio de Elena. Ella tenía un don para las rosas, sus rosales eran famosos en el vecindario. Desde que se fue, he intentado mantenerlos con vida, pero mis manos no tienen su magia. Las flores que brotan son más pequeñas, los colores menos vibrantes. Pero sigo cuidándolas. Riego la tierra, quito las malas hierbas, podo las ramas secas. Es mi forma de seguir conversando con ella. Recuerdo cómo se reía, con las manos cubiertas de tierra, diciendo que las plantas, como las personas, solo necesitan un poco de atención constante para florecer. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, casi puedo oler su perfume mezclado con el aroma de la tierra húmeda, y por un instante, el jardín vuelve a ser el paraíso que ella creó. La mayor parte de mi día transcurría en el sillón de cuero del estudio. Ese sillón ha sido testigo de toda mi vida. Su cuero está agrietado y desgastado en los brazos, amoldado perfectamente a mi cuerpo después de tantos años. Fue allí donde preparé mis clases de historia durante 40 años, y fue allí donde les leí a Daniel y a Sofía todas las noches. Cierro los ojos y puedo sentirlos, uno a cada lado, sus pequeños cuerpos calientes apretados contra mí. Recuerdo el peso de la cabeza de Sofía en mi hombro, sus deditos siguiendo las palabras en la página de la Isla del Tesoro. Recuerdo la voz emocionada de Daniel preguntando si los piratas eran reales. El libro todavía está en la estantería, con una página doblada en el capítulo donde lo dejamos la última noche que me pidieron un cuento. Nunca lo terminé, pensé que algún día lo haríamos. Ese sillón no era solo un mueble. Era el ancla de mi paternidad, el lugar donde el amor se manifestaba en forma de historias y tiempo compartido. Mi vida no era completamente solitaria. Tenía a mis vecinos, los Rodríguez. La señora Rodríguez a menudo me dejaba un plato de arroz con pollo en la puerta,
con una nota que decía, para que no se olvide de comer bien, profesor. A cambio, yo le arreglaba la valla o le ayudaba con sus crucigramas. Eran interacciones sencillas, tranquilas, basadas en un respeto mutuo forjado a lo largo de 20 años de vivir puerta con puerta. Ellos conocieron a Elena. Vieron a mis hijos crecer y luego los vieron irse. Nunca preguntaron por qué no volvían, simplemente llenaban el silencio con pequeños actos de amabilidad. Algo por lo que siempre estaré agradecido. Así eran mis días, una sucesión de pequeños actos, de recuerdos y de silencios cómodos. Una vida ordenada, sin sobresaltos. Me había convencido a mí mismo de que la paz era una forma de felicidad. Había construido un pequeño fuerte contra el dolor del abandono, amurallado con rutina y nostalgia. Me sentaba en mi sillón de cuero, con una taza de café en la mano, viendo el polvo bailar en los rayos de sol que entraban por la ventana, y creía que tenía todo lo que necesitaba. No sabía que el mundo, mi mundo, estaba a punto de ser invadido. No sabía que las dos personas por las que habría dado todo estaban a punto de regresar. No para reconstruir puentes, sino para quemar los cimientos de mi existencia hasta los cimientos. Y todo comenzaría con el sonido del timbre. Los primeros días fueron un teatro del absurdo. Sofía insistía en cocinar, pero sus platos eran complicados y sin alma, comprados en la sección de comida preparada de un supermercado gourmet. Llenaba la casa con el olor artificial de hierbas que no sabía nombrar. Daniel, por su parte, se dedicaba a arreglar cosas que no estaban rotas. Cambió las bombillas de bajo consumo por unas de luz blanca y fría que hacían que cada habitación pareciera un consultorio médico. Eliminaron el silencio confortable de mi hogar y lo reemplazaron con un ruido hueco. El sonido de personas que ocupan un espacio sin habitarlo realmente. Intenté aferrarme a mis rutinas, pero ellos estaban en todas partes, como una enredadera que crece demasiado rápido, asfixiando todo a su paso. La primera grieta apareció un jueves por la tarde. Yo estaba sentado en mi sillón de cuero, leyendo el periódico, cuando Sofía entró en el estudio. No se sentó, se quedó de pie, con las manos en las caderas, recorriendo la habitación con una mirada crítica. Sus ojos se detuvieron en el sofá de brocado, aquel que Elena y yo habíamos encontrado en una venta de garaje por $50, y que habíamos celebrado como si hubiéramos ganado la lotería. Recuerdo a Sofía, con sus 5 años, saltando sobre él mientras pretendía que era un barco pirata. «Papá», dijo, y su tono tenía el filo de una navaja envuelta en seda. «Este sofá es horrible, y huele a viejo». Hizo una pausa, esperando mi reacción. «Con un poco del dinero que recibiste, podríamos redecorar todo. Contratar a un diseñador. Hacer que este lugar parezca del siglo XXI». No levanté la vista del periódico. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, pero mi voz salió tranquila, nivelada. «A mí me gusta como está. Huele a recuerdos». Ella soltó una risa corta y sin alegría. «Los recuerdos no pagan las cuentas, papá, y ciertamente no impresionan a nadie». Salió de la habitación, dejándome con sus palabras flotando en el aire como veneno. Miré el sofá. Vi a Elena sentada en él, cosiendo un botón en la camisa de Daniel, con la luz del atardecer iluminando su cabello. El comentario de Sofía no era sobre un mueble. Era sobre nuestra vida. Era un desprecio a todo lo que habíamos sido. Dobló el periódico con cuidado, mis manos firmes, y lo coloqué en la mesita. La batalla no se libraría con gritos, sino con silencios. Daniel era más sutil, pero igual de letal. Su ataque llegó 2 días después. Me encontró en el jardín, intentando revivir uno de los rosales favoritos de Elena. Se paró a mi lado, con sus zapatos italianos de $200 hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. No miró las rosas. Miró la casa. «Es una buena propiedad, papá», comenzó, con un tono de experto. «El terreno es grande, pero la casa es vieja, el mantenimiento debe ser una fortuna». «Me las arreglo», respondí, cortando una rama seca. El chasquido de las tijeras de podar fue el único sonido durante un momento. «Claro, pero ahora las cosas son diferentes», continuó, sin inmutarse. «Manejar $12 millones es complicado. Hay impuestos, inversiones, estrategias. No es algo que uno pueda hacer solo, leyendo el periódico». Se agachó, fingiendo interés en una hormiga que caminaba por una hoja.
Tengo un amigo, un asesor financiero de primer nivel. Podría venir a hablar contigo. Sin compromiso, por supuesto, solo para darte una idea de cómo proteger tu patrimonio. Tu patrimonio, pensé, no el mío, el suyo. Agradezco tu preocupación, Daniel, dije, poniéndome de pie y mirándolo directamente a los ojos por primera vez en días. Pero he manejado mis finanzas durante 72 años. Creo que puedo seguir haciéndolo. Su sonrisa se tensó en los bordes. Era la sonrisa de un vendedor al que le acaban de cerrar la puerta en la cara. Como quieras. Solo intento ayudar. Pero su tono decía otra cosa. Decía, viejo tonto y terco. Vi la impaciencia destellar en sus ojos antes de que pudiera ocultarla. Quería el control. Lo quería ya. Y mi calma, mi negativa a entrar en pánico o a ceder el poder, lo estaba volviendo loco. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio tenso, Sofía mencionó casualmente un artículo que había leído sobre planificación patrimonial para la tercera edad. Daniel apoyó la idea con entusiasmo. Me miraban desde el otro lado de la mesa, sus rostros unidos en una alianza de codicia. Sentí como si fueran dos lobos esperando que el viejo león diera su último aliento. No sabían que este león no solo estaba muy vivo, sino que también estaba aprendiendo a cazar de nuevo. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Exactamente una semana después de su llegada. El aire en la casa se había vuelto denso, cargado con la electricidad de su impaciencia. Ya no se esforzaban tanto en sus actuaciones. Las sonrisas no llegaban a sus ojos y sus preguntas sobre mi bienestar sonaban mecánicas, como líneas de un guión mal aprendido. Yo los observaba, moviéndome a través de mis días con la misma lentitud de siempre, pero por dentro, cada uno de mis sentidos estaba alerta. Estaba esperando el momento en que la fachada se derrumbaría por completo. Y no tuve que esperar mucho. Fue Daniel quien lo inició, con una formalidad que helaba la sangre. Papá, dijo después de nuestra cena silenciosa. Sofía y yo creemos que es hora de que tengamos una conversación seria. En tu estudio, si no te importa. No era una petición. Era una citación. Entré en mi estudio, mi santuario, y sentí como si estuviera entrando en territorio ocupado. Se habían sentado en las dos sillas frente a mi escritorio de roble, el mismo escritorio donde había firmado sus boletas de calificaciones, y les había ayudado con sus tareas de matemáticas. Sofía tenía una carpeta de cuero negro en su regazo, pulcra y profesional. Daniel entrelazó sus dedos sobre la mesa, adoptando la postura de un banquero a punto de ejecutar una hipoteca. Me senté en mi vieja silla de escritorio, la que se quejaba bajo mi peso como un viejo amigo, y esperé. El silencio se estiró, y fueron ellos, no yo, quienes se sintieron incómodos en él. Finalmente, Daniel carraspeó. Papá, hemos estado muy preocupados por ti. Esta herencia es una bendición, por supuesto, pero también es una enorme responsabilidad. $12 millones no es una cantidad que se pueda manejar a la ligera. Hay implicaciones fiscales, estrategias de inversión, fideicomisos. Es un trabajo a tiempo completo. Su tono era condescendiente, envuelto en una falsa capa de preocupación. Abrió la carpeta que Sofía le pasó, y deslizó una pila de papeles por el escritorio hacia mí. Hemos hecho que un abogado prepare estos documentos. Es un poder notarial duradero y un plan de gestión de activos. Básicamente, nos autoriza a Sofía y a mí a manejar el patrimonio en tu nombre. Para protegerlo. Para protegerte a ti. Miré los papeles, las palabras poder notarial, sesión de control, administradores fiduciarios, saltaban de la página. Eran frías, impersonales, legales. Eran las cadenas que habían venido a ponerme. Levanté la vista de los documentos y los miré a ambos, directamente a los ojos. Mi corazón no latía con fuerza. Estaba extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán. Dejé que el silencio se asentara de nuevo, disfrutando del nerviosismo que comenzaba a aparecer en el rostro de Sofía. Luego, con una voz que no vaciló, dije una sola palabra: no. Fue como si hubiera arrojado una piedra a un estanque de aguas tranquilas. La expresión de Sofía se agrietó. La falsa dulzura se evaporó, reemplazada por una ira afilada.
No. ¿Qué quieres decir con no? Espetó, inclinándose hacia adelante. Papá, no estás entendiendo. Esto no es una sugerencia. Es lo que se tiene que hacer. ¿O qué piensas hacer? ¿Meter 12 millones de dólares debajo del colchón? ¿Gastarlo todo en libros viejos y muebles polvorientos como este? Su mano barrió la habitación en un gesto de desprecio. Un gesto que abarcaba mi vida entera. Siempre ha sido así, continuó, su voz subiendo de tono. Pasivo, dejando que la vida te pasara por encima. Mamá lo merecía todo, y tú te conformaste con darle esto. Su mirada se clavó en la fotografía de Elena en mi estantería, y sentí como si una mano helada me apretara el pecho. Ella murió en esta casa vieja, y tú ni siquiera tuviste la ambición de darle algo mejor. Ahora tienes la oportunidad de enmendarlo, de construir algo que valga la pena, y tu respuesta es no. No respondí. Mi mirada se posó en la foto de Elena. Recordé su risa, el día que compramos este escritorio, en una venta de liquidación por $75. Es perfecto, Carlos, había dicho, pasando la mano por la madera gastada. Aquí es donde criarás mentes brillantes. Las tuyas y las de tus alumnos. Ella nunca había querido más. Había querido esto. Nuestra vida. El desprecio de Sofía no era solo hacia mí. Era una profanación de su memoria. Daniel, viendo que la agresión de su hermana no funcionaba, intentó una táctica diferente. La del realismo frío y cruel. Puso una mano sobre el brazo de Sofía para calmarla, y me miró con una lástima fingida que era casi más insultante. Papá, seamos honestos. Pasaste 40 años enseñando historia a niños de 16 años. Es una profesión noble, pero no te prepara para el mundo real de las finanzas. No sabes nada sobre asignación de activos o diversificación de carteras. Confiarte esta fortuna sería como darle las llaves de un Ferrari a alguien que solo ha montado en bicicleta. Sería negligente por nuestra parte permitirlo. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era un viejo padre al que amaban. Era un incompetente. Un niño que necesitaba ser manejado. La calma dentro de mí se solidificó, convirtiéndose en algo duro y afilado como el acero. Sofía dio el golpe de gracia. Firma los papeles, papá. Es lo más inteligente. O tendremos que buscar otras opciones. Su voz bajó, volviéndose siniestra. Hay vías legales para proteger a los ancianos cuando ya no pueden tomar decisiones racionales por sí mismos. Un juez podría interpretar tu negativa como una prueba de incapacidad. La amenaza colgaba en el aire, fea y desnuda. Miré sus rostros, los rostros de mis hijos, y por primera vez en 15 años, no sentí ni una pizca de dolor por su ausencia. Solo vi a dos extraños codiciosos. Lentamente, con un movimiento deliberado, junté los papeles sobre el escritorio, alineando sus bordes perfectamente. Empujé la pila de vuelta hacia ellos. Mi mirada se encontró con la de Daniel, luego con la de Sofía. Mantuve mi voz baja, uniforme, desprovista de toda emoción. Entiendo. Han sido perfectamente claros. Me levanté de mi silla. El viejo cuero crujió una última vez bajo mi peso. La reunión ha terminado. Por favor, cierren la puerta al salir. Me di la vuelta y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda, una señal inequívoca de que para mí, ya no estaban en la habitación. Escuché su silencio atónito, seguido de un susurro furioso, y el sonido de sus pasos al retirarse. Cuando la puerta del estudio se cerró con un clic definitivo, no me sentí derrotado. Me sentí libre. La guerra había sido declarada. Y ellos no tenían ni la menor idea de que acababan de enfrentarse a un hombre que ya no tenía absolutamente nada que perder. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. No me moví. Me quedé de espaldas a la habitación, mirando la oscuridad que se tragaba mi jardín, el mismo jardín donde las rosas de Elena luchaban por sobrevivir. El aire en el estudio se sentía extrañamente ligero, purificado de su presencia. Sus palabras no resonaban como un insulto, eran más bien una autopsia. Habían diseccionado 72 años de mi vida, mi matrimonio, mi carrera, mi paternidad, y los habían declarado sin valor, un obstáculo en su camino hacia la riqueza. No era el dinero. Nunca fue el dinero.
Fue la forma en que Sofía habló de su madre, de nuestra vida juntos, como si hubiera sido una larga y polvorienta disculpa por la falta de ambición. Fue el desprecio clínico en los ojos de Daniel al llamarme incompetente. Lentamente, me di la vuelta. Mis ojos recorrieron la habitación, las estanterías llenas de libros de historia, el escritorio de roble que había lijado y barnizado con mis propias manos, la fotografía de Elena sonriendo desde su marco de plata. Este era mi mundo, el que ellos habían descartado. Y en ese instante, una calma profunda se asentó sobre mí. No había rabia en mi pecho. El fuego se había consumido, dejando tras de sí un frío glacial, una claridad absoluta. Por primera vez en 15 años, el dolor de su abandono se había ido, lo habían reemplazado con algo mucho más simple, un problema que necesitaba una solución. Caminé hasta mi escritorio y me senté en mi vieja silla de cuero. El crujido familiar fue como el saludo de un viejo cómplice. Puse mis manos sobre la superficie de madera lisa y fría. Durante 40 años, en este mismo lugar, había preparado lecciones, había planificado cursos, había desglosado campañas militares complejas y estrategias políticas para que jóvenes de 16 años pudieran entenderlas. Había enseñado sobre paciencia, sobre estrategia, sobre cómo leer al adversario y anticipar su siguiente movimiento. Mis hijos me veían como un viejo profesor de historia, un hombre atrapado en el pasado, fácil de manipular. No tenían idea de que un historiador más que nadie entiende que las batallas más importantes no se ganan con fuerza bruta, sino con una planificación meticulosa. Ellos habían cometido su primer error, subestimarme, y sería el último. No iba a haber gritos, no iba a haber enfrentamientos inútiles. Iba a haber un plan, ejecutado con la precisión de un relojero. Abrieron la guerra, pero yo elegiría el campo de batalla y los términos de la rendición. No lo verían venir. Estaban a punto de descubrir que la lección más importante de sus vidas aún no había sido impartida. Y yo, su viejo y olvidado padre, sería el profesor. A la mañana siguiente, el miércoles 11 de octubre, el sol entró por la ventana del estudio, con una claridad casi insultante. El mundo exterior no sabía que dentro de estas paredes se había librado una guerra silenciosa. Mi primera llamada no fue para el desayuno. Fue a las 9 de la mañana en punto, al bufete de Mendoza y Associates, una firma de abogados de la que había oído hablar bien al señor Rodríguez. No busqué en la sección de Derecho de Familia. Pedí hablar con el Departamento de Planificación Patrimonial y Litigios. Me atendió una mujer con una voz joven pero firme. Su nombre era Isabela Reyes. Le expliqué brevemente, sin emoción, que necesitaba una consulta urgente sobre la protección de activos y un posible litigio por incapacidad. Hubo una pausa en la línea. Pude imaginarla evaluando mi voz, mi edad. Tengo una cancelación a las 2 de la tarde de hoy. ¿Le viene bien, señor Rojas? Le dije que estaría allí. Cuando volví a la cocina, Sofía estaba preparando un batido verde que olía a césped recién cortado. Me sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Dormiste bien, papá? Asentí, sirviéndome una taza de café negro. He estado pensando en lo que dijeron anoche, dije, manteniendo mi voz neutra, ligeramente cansada. Hay muchos términos en esos papeles que no entiendo, es abrumador. Vi un destello de triunfo en sus ojos, que rápidamente ocultó. No te preocupes, papá, dijo, con un tono tranquilizador. Daniel y yo te lo explicaremos todo. Tómate tu tiempo. Estaban convencidos de que su amenaza había funcionado, de que mi resistencia se estaba desmoronando bajo el peso de la intimidación legal. Me dieron el tiempo que creían que necesitaba para rendirme. No sabían que cada minuto que me daban era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a su alrededor. A las 2 de la tarde en punto, estaba sentado en una moderna oficina con vistas a la bahía de Biscayne. Isabela Reyes era más joven de lo que había imaginado, quizás 35 años, con una mirada inteligente y directa, que no dejaba lugar a ambigüedades. Le conté toda la historia, desde los 15 años de silencio, hasta la conversación que escuché en la cocina, y la amenaza en mi estudio. No omití nada. Cuando terminé,
Ella no dijo nada durante un largo minuto. Simplemente me observó. Señor Rojas, dijo finalmente, su situación es, desafortunadamente, más común de lo que piensa. Pero sus hijos han cometido un error. Han telegrafiado su estrategia. Abrió un bloc de notas. Tenemos que actuar rápido y en silencio. Primero, vamos a proteger sus activos. Segundo, vamos a anular su amenaza de incapacidad antes de que puedan siquiera presentarla. Saqué mi chequera y le extendí un cheque de $5,000 como anticipo. Haga lo que tenga que hacer, le dije. El jueves 12 de octubre fue un día de papeleo. Pasé 4 horas en la oficina de la abogada Reyes, firmando documentos. El primero y más importante fue la creación de el Fideicomiso Conmemorativo Elena Rojas, un fideicomiso irrevocable. Con la ayuda de un banquero que la señorita Reyes trajo, transferimos $11,950,000 de mi cuenta corriente a la cuenta del fideicomiso. Yo sería el beneficiario de por vida, recibiendo un estipendio mensual de $8,000 para mis gastos, más que suficiente para vivir cómodamente. Pero el capital, el cuerpo principal de los 12 millones, ahora estaba legalmente fuera de mi control directo, y por lo tanto fuera del alcance de cualquiera que intentara declararme incompetente para administrarlo. El fideicomiso tenía un único administrador, la señorita Isabella Reyes, y tenía cláusulas muy específicas sobre los herederos finales. Cláusulas que mis hijos no iban a disfrutar. El segundo paso fue preventivo, y en mi opinión brillante. Ellos lo amenazaron con una evaluación de capacidad mental ordenada por un juez, me explicó la señorita Reyes. Así que nos adelantaremos. Usted se someterá a una voluntariamente, con un neuropsicólogo forense de nuestra elección, uno de los más respetados del Estado. La cita se fijó para el lunes 16 de octubre. El costo sería de $2,500, que pagué de los fondos que había dejado en mi cuenta personal. Sería una evaluación exhaustiva de 4 horas que cubriría memoria, razonamiento lógico y toma de decisiones financieras. El informe resultante sería nuestra arma más poderosa. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a Daniel en el porche, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero lo escuché decir, sí, creo que está cediendo. Solo necesita unos días más para procesarlo. El viejo es terco, pero no es estúpido. Sabe que no tiene otra opción. Colgó rápidamente cuando me vio. Me sonrió. ¿Día ajetreado, papá? Asentí. Fui al banco, mentí. Cosas que arreglar. Su sonrisa se amplió. Bien hecho. Es bueno ver que te estás tomando las cosas en serio. Esa noche, mientras ellos veían la televisión en la sala, con el volumen demasiado alto, yo me senté en mi sillón de cuero en el estudio. La puerta estaba entreabierta, podía oír sus risas. El sonido despreocupado de 2 personas que creen que han ganado la lotería, y solo están esperando que se anuncie el número. No sentía odio. Ni siquiera sentía rabia. Sentía una especie de paz quirúrgica. Estaba podando las ramas muertas de mi vida, cortando la podredumbre para que algo sano pudiera volver a crecer. Miré la fotografía de Elena. Lo estoy arreglando, mi amor, susurré en el silencio de la habitación. Estoy protegiendo lo nuestro. Ellos creían que estaban esperando a que un anciano firmara unos papeles. En realidad, estaban esperando el comienzo de una lección que les costaría todo. Y el timbre de la primera clase estaba a punto de sonar. El lunes 16 de octubre, mientras Sofía y Daniel aún dormían, yo ya estaba en mi carro. Un Ford de 1998, que arrancaba cada mañana con una queja ronca pero leal. Conduje 20 millas hacia el centro de Miami, a un edificio de cristal y acero que parecía fuera de lugar en mi vida de madera y libros viejos. La oficina del doctor Alarcón, el neuropsicólogo forense, era todo lo contrario a mi estudio, minimalista, silenciosa y con un ligero olor a antiséptico. Me recibió un hombre de unos 50 años, con una mirada amable pero penetrante. No había nada de condescendencia en sus ojos, me trató como a un igual. Durante las siguientes 4 horas me sometió a una batería de pruebas que habrían agotado a un hombre de la mitad de mi edad. Me pidió que recordara listas de palabras, que resolviera problemas lógicos,
que dibujara figuras geométricas complejas de memoria. Me hizo preguntas sobre eventos actuales, sobre historia, sobre finanzas. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y un bono, señor Rojas? Me preguntó con calma. ¿Podría explicarme los riesgos de una inversión de alto rendimiento? Le respondí con la misma precisión con la que habría explicado la caída del Imperio Romano a mis alumnos, citando cifras y conceptos que había aprendido en décadas de lectura voraz, no por la herencia, sino por una curiosidad insaciable por el mundo. Mientras hablaba, vi cómo el doctor Alarcón tomaba notas, su pluma moviéndose rápidamente sobre el papel. Al final, me sentía mentalmente agotado, pero extrañamente vigorizado. Había sido puesto a prueba, y sabía que no había fallado. Cuando volví a casa esa tarde, el sol ya caía, pintando el cielo de naranja y púrpura. Encontré a mis hijos en la sala, mirando catálogos de muebles de diseño. Habían extendido las páginas brillantes sobre la vieja mesa de centro de roble, que Elena y yo habíamos restaurado juntos. Sofía levantó la vista, su sonrisa tan artificial como las plantas de plástico en las fotos. ¿Dónde estabas, papá? Nos tenías preocupados. Mentí sin pestañear. Fui a ver al doctor Phillips para mi chequeo anual. Me dijo que caminara más, así que di un largo paseo por el parque. La mentira fue fácil, creíble, me encajaba en el papel que ellos habían escrito para mí, el anciano frágil y predecible. Daniel asintió, su atención volviendo rápidamente al catálogo. Mira esto, Sofía. Este sofá italiano quedaría perfecto aquí. Solo tendríamos que deshacernos de todo esto. Su mano hizo un gesto vago que abarcaba 40 años de mi vida. No dije nada, fui a la cocina a prepararme un té. Mientras el agua hervía, los escuché susurrar. Está perdiendo la cabeza, dijo Sofía. Se olvida de las cosas. Un chequeo anual. Ni siquiera recordaba habernos dicho que tenía una cita. Mejor para nosotros, respondió Daniel. El juez lo verá claramente. Escuché sus palabras, y sentí el frío del acero en mis venas. Mi plan, mi fortaleza silenciosa, se estaba construyendo sobre los cimientos de su propia arrogancia. El viernes 20 de octubre, a las 11:30 de la mañana, recibí la llamada que estaba esperando. Era Isabella Reyes. Su voz era profesional, pero pude detectar un matiz de satisfacción. Tengo el informe del doctor Alarcón, señor Rojas. Son 22 páginas. Voy a leerle la conclusión. Hizo una pausa. El señor Carlos Rojas demuestra una función cognitiva superior, con capacidades de razonamiento abstracto y juicio financiero que se sitúan en el percentil 95 para su grupo de edad. No se encontró evidencia alguna de deterioro cognitivo, o de cualquier incapacidad que pudiera afectar su habilidad para gestionar sus propios asuntos personales o financieros. Cerré los ojos. Era más de lo que esperaba. Era una armadura. Este documento anula cualquier intento que puedan hacer, continuó Isabela. Ahora pasemos a la siguiente fase. El testamento. Le dije que estaba listo. Quiero dejarlo todo al fideicomiso que creamos, le expliqué. Y quiero que los fondos del fideicomiso, después de mi fallecimiento, se destinen a crear algo nuevo. Pasamos la siguiente hora perfilando los detalles. La beca conmemorativa Elena Rojas para jóvenes historiadores, un fondo perpetuo que se administraría a través de la Universidad de Florida. Proporcionaría una beca completa de 4 años, con un valor de $45,000 anuales, a un estudiante prometedor de historia de bajos recursos, cada año para siempre. El legado de Elena no sería un sofá italiano en una casa redecorada. Sería la educación. Sería el futuro. La idea me llenó de una paz que no había sentido en años. La cita para firmar el Nuevo Testamento ante notario se fijó para el martes siguiente, 24 de octubre. Durante el fin de semana, la impaciencia de mis hijos se hizo casi palpable. Dejaron de ser sutiles. El sábado por la mañana, Daniel dejó una pila de folletos sobre comunidades de retiro de lujo en la mesa del desayuno. Solo para que eches un vistazo, papá, dijo con una sonrisa forzada. Tienen enfermeras las 24 horas,
chefs gourmet, campos de golf. No tendrías que preocuparte por nada. Sofía añadió, podríamos vender esta casa. El valor del terreno es altísimo. Con ese dinero y un poco de la herencia, podrías vivir como un rey. Los miré por encima de mi taza de café. Me gusta mi casa, dije simplemente. La frustración cruzó el rostro de Daniel como una nube de tormenta. Papá, no estás siendo razonable. Estamos tratando de ayudarte a planificar tu futuro. Su futuro, quise decir. Pero me limité a encogerme de hombros. Lo pensaré. El domingo por la noche, los escuché discutir en voz baja en la cocina. No está funcionando, siseó Sofía. Sigue diciendo que lo pensará. Se nos acaba el tiempo. Mis tarjetas de crédito están al límite. Paciencia, respondió Daniel, aunque su propia voz estaba tensa. Le daremos hasta el final de la semana. Si para el viernes no ha firmado el poder notarial, iniciaremos el proceso de incapacidad. No tenemos otra opción. El martes 24 de octubre, a las 10 de la mañana, firmé mi nuevo testamento en la oficina de Isabella Reyes. El documento era claro, conciso e inexpugnable. Mis hijos, Daniel Rojas y Sofía Rojas, quedaban explícitamente desheredados. La cláusula especificaba que la decisión era mía, tomada en pleno uso de mis facultades mentales, como lo confirmaba el informe adjunto del doctor Alarcón. Con mi firma, el último lazo legal que me unía a ellos fue cortado. Al salir de la oficina, el sol de la mañana se sentía cálido en mi rostro. No sentí tristeza, solo una resolución tranquila. El plan estaba casi completo, todas las piezas estaban en su lugar. Esa misma tarde, le pedí a Isabella que enviara una carta oficial a Daniel y Sofía, a mi dirección. Una carta formal, en papel con membrete del bufete, solicitando su presencia para una reunión familiar el viernes 27 de octubre a las 3 de la tarde en mi estudio. El propósito de la reunión, decía la carta, era discutir la planificación y gestión del patrimonio del señor Carlos Rojas. Cuando les entregué los sobres esa noche, vi cómo intercambiaban una mirada de triunfo. Estaban convencidos de que era mi rendición, que finalmente había cedido a su presión. Por supuesto que estaremos allí, papá, dijo Daniel, dándome una palmada en el hombro que pretendía ser afectuosa, pero se sintió como la de un carcelero. Se retiraron a sus habitaciones, sin duda para planificar cómo celebrarían su victoria. Yo me fui a mi estudio y me senté en mi sillón de cuero. En la quietud de la noche, con el único sonido del tic-tac del viejo reloj de pared, esperé. La lección final estaba a punto de comenzar. Los 2 días que siguieron a la entrega de la carta, fueron un estudio en la actuación. El miércoles y el jueves, mis hijos me trataron con una delicadeza tan exagerada, que resultaba casi cómica. Sofía me preparaba el desayuno, cortando la fruta en trozos perfectos, como si yo fuera un niño incapaz de manejar un cuchillo. Daniel insistía en leerme los titulares del periódico en voz alta, con una entonación lenta y clara, como si mi vista y mi mente estuvieran fallando al mismo tiempo. Se movían por la casa con una solemnidad ensayada, hablando en susurros cuando creían que yo no los oía. Eran 2 buitres disfrazados de palomas, esperando pacientemente a que la presa se declarara muerta. Yo aceptaba sus atenciones con una sonrisa amable y distante, bebiendo mi café, leyendo mis libros. Les permití creer que su farsa estaba funcionando. La paciencia, como me enseñó la historia, es el arma más subestimada. La primera fisura en su compostura apareció el jueves por la tarde. Yo estaba en el estudio, en mi sillón de cuero, con un libro sobre la guerra civil en mi regazo. Daniel entró sin llamar, algo que no había hecho desde que era un adolescente. Se paró frente a mí, bloqueando la luz de la lámpara de lectura. En sus manos sostenía la carpeta de cuero negro que habían traído la semana anterior, la que contenía el poder notarial. «Papá», comenzó, su voz empapada en una falsa preocupación. «Sé que la reunión de mañana puede ser un poco intimidante. Abogados, documentos, todo ese lenguaje legal. Pensé que quizás querrías revisar estos papeles una vez más, con calma, para que no te sientas presionado mañana». Deslizó la carpeta sobre la mesita a mi lado, solo para estar preparados. Levanté la vista del libro lentamente, no miré la carpeta, lo miré a él.
Vi la impaciencia bailando detrás de sus ojos, la tensión en su mandíbula. Quería cerrar el trato. La espera lo estaba carcomiendo. Gracias por tu consideración, Daniel, dije. Mi voz tan tranquila como la superficie de un lago en un día sin viento. Pero creo que prefiero escuchar lo que el abogado tenga que decir primero. No hay necesidad de adelantarse a los acontecimientos. Volví mi atención al libro, pasando una página deliberadamente. El gesto era una clara desestimación. Se quedó allí un momento más, el silencio creciendo a su alrededor. Pude sentir su frustración irradiando de él como el calor de un horno. Finalmente, se dio la vuelta y salió del estudio, sus pasos más pesados, más irritados que cuando entró. Su arrogancia estaba empezando a ser corroída por la duda. Esa misma noche, la fachada se derrumbó por completo. Yo había subido a mi habitación alrededor de las 9 como de costumbre, pero en lugar de acostarme, me quedé de pie junto a la puerta entreabierta. La acústica de esta vieja casa siempre ha sido peculiar. Los sonidos del piso de abajo suben por la escalera como si viajaran por un tubo. Los escuché en la sala, sus voces ya no eran susurros, creían que estaban a solas. No me gusta esto, Daniel, dijo Sofía, su voz afilada por la ansiedad. Está demasiado tranquilo, demasiado obediente. ¿Qué pasa si la reunión de mañana es una trampa? ¿Qué pasa si ha estado hablando con alguien más? Escuché el sonido de un vaso golpeando una mesa. La risa de Daniel fue corta y despectiva. ¿Con quién va a hablar Sofía? ¿Con su jardinero? ¿Con la vieja de al lado? Por favor. Es un profesor de historia jubilado. Su mundo son estos 4 muros polvorientos. La carta del abogado es una formalidad, una forma de hacerlo sentir que tiene algo de control antes de entregárnoslo todo. Es un movimiento de manual para manejar a los ancianos. Hubo una pausa. Pude imaginarlos sentados en el sofá de brocado de su madre, planeando el desmantelamiento de su vida. Mañana a esta hora, continuó Daniel, su voz ahora llena de una confianza codiciosa, tendremos el control legal de cada centavo. Ya hablé con el concesionario de Mercedes esta tarde. Me están guardando el G-Wagon negro mate. Dijeron que puedo recogerlo el sábado. ¿De verdad? La voz de Sofía se iluminó, la ansiedad reemplazada instantáneamente por la avaricia. Yo vi un condominio en Brickell, 2 habitaciones, vista al mar. El pago inicial es de $200,000. Podríamos tenerlo para fin de mes. Adiós a este mausoleo. Imagina, Dani, una vida sin preocuparse nunca más por el dinero. Ya casi llegamos, respondió él. Solo un día más de sonrisas y paciencia, un día más de fingir que nos importan sus estúpidas rosas y sus libros viejos. Y luego, seremos libres. Me alejé de la puerta en silencio. No sentí nada. Ni dolor, ni rabia. Era como escuchar a 2 extraños discutiendo una transacción comercial. El hombre del que hablaban, ese anciano frágil y manipulable, no era yo. Era una ficción que ellos habían creado para justificar sus acciones. Caminé hasta la ventana y miré la luna, una astilla de plata en el cielo oscuro. Mañana, pensé, no serían libres. Mañana aprenderían que la historia, la que tanto despreciaban, tiene una forma de repetirse. Y que los imperios construidos sobre la codicia y la traición, siempre, siempre, se desmoronan desde adentro. La lección estaba preparada. La clase estaba a punto de comenzar. El viernes a las 3 de la tarde, mi estudio estaba bañado por la luz dorada del sol, que entraba por la ventana y dibujaba largos rectángulos sobre la alfombra persa descolorida. El aire olía a lo de siempre, a papel viejo, a cera de limón y al cuero de mi sillón, que hoy permanecía vacío, como un trono esperando a un rey que ya no existía. Yo estaba sentado detrás de mi escritorio de roble, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida. A mi derecha, en una silla idéntica a la que usaban mis hijos para hacer sus deberes, se sentaba Isabela Reyes. Llevaba un traje sastre de color azul marino, y sobre el escritorio frente a ella, reposaban 3 carpetas delgadas, perfectamente alineadas. No había tensión en su rostro, solo la calma profesional de quien conoce el resultado de la partida, antes de que se mueva la primera pieza. La puerta se abrió puntualmente. Daniel y Sofía entraron como si tomaran posesión de un territorio conquistado. Daniel vestía un traje sin corbata, con una arrogancia estudiada.
Sofía llevaba un vestido caro y una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo durante horas. Sus ojos pasaron por encima de Isabela, asumiendo que era una asistente o una notaria, y se fijaron en mí. «Papá», dijo Daniel, con un tono que pretendía ser cálido y conciliador. «Estamos aquí, listos para arreglar las cosas». Se sentaron en las dos sillas frente al escritorio, la misma configuración de la noche en que me habían entregado su ultimátum. La simetría era casi poética. Asentí lentamente. «Gracias por venir». Hice un gesto hacia la mujer a mi lado. «Quiero presentarles a Isabella Reyes. Es mi abogada». La sonrisa de Daniel se tensó un poco. Sofía parpadeó, su compostura vacilando por una fracción de segundo. Isabella no le sonrió, simplemente los miró con sus ojos directos e inteligentes. «Buenas tardes», dijo. Su voz era clara y sin adornos. «El señor Rojas me ha pedido que supervise esta reunión, para asegurar que todos los puntos queden claros. Empecemos». Abrió la primera carpeta. El 12 de octubre de este año, su padre estableció un fideicomiso irrevocable, el Fideicomiso Conmemorativo Elena Rojas. Un silencio confuso llenó la habitación. «¿Un fideicomiso?», preguntó Sofía frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso?». Isabela deslizó una hoja de papel por el escritorio hacia ellos. Era un resumen financiero. «Significa que la totalidad de la herencia, un monto de $11.950.000, fue transferida a ese fideicomiso. El señor Rojas es el beneficiario vitalicio, con un estipendio para sus gastos. Yo soy la administradora. El capital está legalmente protegido y fuera de su control directo». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Daniel. Sus ojos volaron de la hoja de papel a mi cara, buscando una señal de broma, de locura. Sofía simplemente se quedó boquiabierta, su sonrisa ensayada se había desvanecido, dejando una máscara de incredulidad. «Eso es ridículo», tartamudeó Daniel, intentando recuperar el control. Su voz tembló ligeramente. «Papá, no estás en condiciones de tomar una decisión así. Es exactamente de esto que queríamos protegerte. Claramente no estás pensando con claridad». Se giró hacia Isabela, su tono volviéndose agresivo. «Cualquier juez verá que esto es una manipulación de un anciano vulnerable. Iniciaremos un proceso para demostrar su incapacidad y anular esta farsa». Era la amenaza que esperaba. Isabella no se inmutó. Con un movimiento tranquilo, abrió la segunda carpeta. «Me adelanté a esa posibilidad», dijo, deslizando un documento grueso y encuadernado hacia ellos. En la portada se leía: «Evaluación neuropsicológica forense, Carlos Rojas». Su padre se sometió voluntariamente a una evaluación completa de 4 horas el 16 de octubre con el Dr. Ricardo Alarcón. Si me permiten, leeré la conclusión. Abrió el informe por una página marcada. «El señor Carlos Rojas demuestra una función cognitiva superior, con capacidades de razonamiento abstracto y juicio financiero que se sitúan en el percentil 95 para su grupo de edad. No se encontró evidencia alguna de deterioro cognitivo o de cualquier incapacidad que pudiera afectar su habilidad para gestionar sus propios asuntos». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como el de una tumba. La cara de Daniel pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. Sofía se hundió en su silla, como si sus huesos se hubieran disuelto. Habían sido desarmados, su única arma se había hecho añicos contra una pared de hechos irrefutables. Fue entonces cuando hablé por primera vez desde que había comenzado la reunión. Mi voz era tranquila, la voz de un profesor dando su lección final. Escuché su conversación la otra noche, la del Mercedes G-Wagon y el condominio en Brickell. Sus cabezas se levantaron de golpe, sus ojos llenos de un horror culpable. Escuché cómo planeaban esperar a que el viejo firmara los papeles. Cómo planeaban deshacerse de este mausoleo. Abrí la última carpeta, que contenía una sola hoja. Era una copia de mi Nuevo Testamento. Por eso, he tomado mis propias decisiones. Los miré. A los dos extraños sentados frente a mí. Mi Nuevo Testamento, firmado y notariado el 24 de octubre, los deshereda explícitamente a ambos. Tras mi muerte,
Esta casa y cualquier activo restante pasarán al fideicomiso. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Los fondos del fideicomiso crearán una beca perpetua a nombre de su madre. Ayudará a jóvenes sin recursos a estudiar historia. Su legado será la educación, no un carro de lujo. No puedes, susurró Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. Después de todo lo que hicimos. No hicieron nada, la interrumpí, mi voz finalmente con un filo de acero. Vinieron aquí a saquear la tumba de su madre y a encerrar a su padre. Pero se equivocaron. No soy un anciano frágil. Soy su profesor. Y esta es su última lección. La reunión ha terminado. Quiero que recojan sus cosas y se vayan de mi casa. Ahora, me levanté, el sonido de mi silla al moverse hacia atrás fue el único ruido en la habitación. Ellos se quedaron sentados, rotos, sus sueños de riqueza instantánea convertidos en cenizas a sus pies. La guerra había terminado, y en el silencio de mi estudio, por primera vez en 15 años, volví a ser el dueño de mi vida. Cuando el sonido del motor de su carro alquilado se desvaneció en la distancia, un silencio profundo y limpio se instaló en la casa. No era el silencio espeso y solitario al que me había acostumbrado durante 15 años, ni el silencio tenso y cargado de los últimos días. Era un silencio pacífico, un lienzo en blanco. Me quedé de pie en medio de la sala por un largo momento, simplemente respirando el aire de mi propio hogar, que ahora se sentía verdaderamente mío otra vez. Mis ojos se posaron sobre la mesa de centro, donde todavía estaban los catálogos de muebles de diseño que habían dejado. Con un movimiento lento y deliberado, los recogí, sentí el papel brillante y frío bajo mis dedos, caminé hasta el cesto de la basura en la cocina y los dejé caer. El sonido sordo que hicieron al aterrizar fue el punto final de un capítulo que nunca debió haberse escrito. Luego, abrí todas las ventanas, dejando que la brisa de la tarde de Florida entrara y se llevara los últimos vestigios de su perfume caro y sus ambiciones huecas. Regresé a mi estudio y me detuve frente a mi viejo sillón de cuero. Durante su estadía, sentarme aquí se había sentido como estar en una trinchera, un puesto de mando desde donde planeaba mi defensa en silencio. Antes de eso, había sido un monumento a la soledad, un recordatorio constante de los niños que se habían ido y de las historias que quedaron sin contar. Pero ahora, mientras pasaba la mano por el cuero agrietado, sentí algo diferente. Me senté, y el sillón me acogió como siempre lo había hecho, pero el peso que se hundió en él no era el de un hombre solo o un estratega cansado. Era el peso ligero de un hombre libre. Miré la fotografía de Elena en la estantería, y su sonrisa pareció brillar un poco más. Nuestro mundo, el pequeño universo que habíamos construido entre estas 4 paredes, estaba a salvo. Sus recuerdos ya no corrían el peligro de ser vendidos al mejor postor para financiar una vida que ella nunca habría respetado. Desde mi sillón mi mirada se dirigió a través de la ventana hacia el jardín. Las rosas de Elena, que yo había cuidado más por deber que por devoción, parecían erguirse un poco más altas bajo el sol poniente. Pensé en la beca que llevaría su nombre. Pensé en un joven estudiante, quizás tan apasionado y curioso como lo fui yo una vez, sentado en una biblioteca universitaria gracias a ella, gracias a nosotros. El dinero que mis hijos veían como un boleto para comprar autos de lujo y condominios con vista al mar, se convertiría en conocimiento, en oportunidades, en futuros. Se transformaría en algo que no se puede comprar ni vender. Un legado. El legado de Elena no serían cenizas en un mausoleo redecorado, sino semillas plantadas en las mentes de las generaciones venideras, que florecerían mucho después de que yo me hubiera ido. Y de repente, cuidar de sus rosas ya no se sentía como una tarea para preservar el pasado, sino como un ensayo para cultivar el futuro. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de los pájaros, no con la ansiedad sorda que me había acompañado durante las últimas semanas. Fui a la cocina, preparé café, en una nueva cafetera de goteo, simple y sin pretensiones, y salí al jardín. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, no solo regué las plantas. Me arrodillé, sentí la tierra en mis manos y empecé a quitar las malas hierbas con una energía renovada. Sentí la presencia de Elena a mi lado,
no como un fantasma triste, sino como una compañera sonriente, con las manos también cubiertas de tierra. La vida, me di cuenta, no se detiene después de la traición. Simplemente te da la oportunidad de podar las ramas muertas para que la luz pueda llegar a las que aún pueden florecer. Mi vida ya no era un epílogo, era el comienzo de un nuevo libro y yo, sentado en mi viejo sillón de cuero, estaba listo para escribir cada una de sus páginas. He aprendido que la soledad puede tener dos sabores muy distintos. Durante 15 años mi soledad sabía a ausencia y a preguntas sin respuesta. Ahora, sabe a paz y a certeza. A veces, en la vida, te ves forzado a cerrar una puerta, no por odio, sino porque lo que está del otro lado ya no respeta quién eres ni el santuario que has construido. Mis hijos no perdieron $12 millones, perdieron algo mucho más valioso, la brújula moral que su madre y yo pasamos una vida intentando darles. Creyeron que el dinero podía comprarlo todo, incluso el perdón por su abandono, pero hay tesoros que no tienen precio, la dignidad, el respeto por uno mismo y la tranquilidad de saber que viviste una vida honesta. El verdadero legado no es el que dejas en una cuenta bancaria, sino las semillas de bondad que siembras. Ellos eligieron su camino de riqueza vacía, y yo, desde mi viejo sillón de cuero, he elegido el mío. No es un camino de venganza, sino de reconstrucción y propósito. Es un recordatorio, para mí y quizás para ustedes, de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia historia, para proteger tu paz, y para enseñar que el respeto no se exige ni se compra, se gana con cada acto de integridad, y cuando se traiciona a veces, se pierde para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida.